Amén. Bendiciones para todas en este último devocional, día jueves, ¿verdad? Espero que haya sido de mucha bendición los devocionales que hemos compartido. Eh, Ha sido un privilegio muy grande, ¿verdad? Eh, Haber estado llevando esta palabra de bendición. Y el tema de este día se llama convicción de la fe. Eh, Antes de leer, y nuestra lectura base está en Juan 19, verso 38 al 42. Y antes de leer la anécdota y la lectura, les quiero compartir algo que, que encontré y que si quieren pueden anotarlo, ¿verdad? A veces es bien bonito cuando uno guarda sus cuadernos, ¿verdad? Y anotes y encuentra cosas muy bonitas. Em, Yo tengo esa costumbre que guardo todos mis cuadernos y al tiempo lo vengo a sacar y recuerdo las cosas que hemos escrito cuando estuvimos reunidas. Ah, esto fue en tal fecha, dice uno, ¿verdad? Em, Vamos a hablar sobre cuando Jesús fue sepultado. Pero antes de esto, de hablar de esto, les voy a dar esto para que si lo quieren anotar y, y después van a comprender por qué lo han anotado, ¿verdad? Eh, Dice aquí, el Evangelio de Mateo fue escrito con una audiencia judía en mente y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Se lo voy a volver a repetir. El Evangelio de Mateo fue escrito con una audiencia judía en mente y presenta a Jesús como el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia de gentiles, romanos, y presenta a Jesús como el siervo del hombre, haciendo hincapié en su ministerio, ¿verdad? Que era, eh, digo yo, por su ministerio, ¿verdad? Que andaba predicando. Dice aquí, se la voy a volver a repetir. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia de gentiles romanos y presenta a Jesús como el siervo del hombre, haciendo hincapié en su ministerio. Aquí va el otro evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas fue escrito para un público amplio, gentil y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo hincapié en su naturaleza humana. Lo repetimos. El Evangelio de Lucas fue escrito para un público amplio, gentil y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo hincapié en su naturaleza humana. Ahora vamos con el Evangelio de Juan. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios y hace hincapié en su deidad. Juan 20:31 dice, sean escritas, o sea, las señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a continuar con la anécdota que dice convicción de fe. Desmond II era un joven. Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial como no combatiente, pero él fue reclutado no como combatiente. Aunque sus creencias religiosas le impedían llevar armas, sirvió eficazmente como médico de combate en una batalla. Se enfrentó al intenso e incesante fuego enemigo para poder salvar a 75 soldados de su unidad que habían sido heridos. Su historia ha sido
tema del documental Objetor de Conciencia y trama de la película Hasta el último hombre. Yo nunca he visto esa película, ¿verdad? Pero debe ser muy bonita, dice. Y trama de la película Hasta el último hombre. Eh, Como vemos, ¿verdad? En la Biblia hay un listado de héroes, así como este Desmond II, ¿verdad? Fue un héroe, porque él no andaba eh, combatiendo, hiriendo, sino que él andaba sirviéndole a los que caían, ¿verdad? Heridos en combate. Fue un héroe. Así un listado, ¿verdad? De héroes de la fe cristiana incluye personajes como Abraham, ¿verdad? Abraham fue un héroe, ¿verdad? Porque él decidió irse de su tierra natal, ¿verdad? Para irse a otra tierra donde lo mandaron, donde él fue un hombre de mucha fe. Moisés, ¿verdad? Que también no fue fácil su vida. Primero ser príncipe y luego ser perseguido, ¿verdad? Por los mismos egipcios, queriéndolo matar, cómo sufrió, ¿verdad? Fue un héroe de la Biblia. David fue otro héroe. Elías, ¿verdad? Otro héroe. Pedro, Pablo. Y vemos muchos héroes eh, reconocidos por la Biblia. Pero ahora vamos a hablar de dos héroes muy especiales que, que la Biblia casi no los reconoce, ¿verdad? Pero que sí en su momento salió a la luz, ¿verdad? Como fueron estos hombres. Eh, Vamos a hablar de en Juan 38:42. Le vamos a dar lectura, ¿verdad? A esta. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado de noche a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vamos a hablar de José de Arimatea y Nicodemo, quienes arriesgaron su posición ante los líderes judíos para llevar el cuerpo crucificado de Jesús y darle una sepultura decente. Este fue un acto valeroso de un discípulo secreto y temeroso de Jesús, y de otro, Nicodemo, que antes se había atrevido a visitar al Señor solamente de noche. Lo más impresionante es que demostraron su convicción de fe antes de que Jesús resucitara victorioso. ¿Por qué? Eh, Aquí hay una palabra que dice Senadrín. Senadrín es el tribunal o consejo de los judíos en el que se trataban y decidían los asuntos de Estado y religión durante la nominación romana. Pero como estábamos viendo, ¿verdad? Los héroes de la Biblia, y hay dos héroes en el Nuevo Testamento que no son reconocidos. Y estos son los discípulos ocultos o secretos o discípulos secretos de Jesús, ¿verdad? José de Arimatea, ¿verdad? Quien era miembro noble del concilio, es decir, del Sanedrín.
Nicodemo, quien fue de noche a Jesús, también por miedo, quizás de noche, para que no lo vieran los de su concilio, ¿verdad? Nosotros sabemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Eh, y estos hombres demostraron ser discípulos de Jesús en secreto. Durante todo el ministerio de Jesús no se dijo nada de ellos, ¿verdad? Hasta el día en que Jesús fue crucificado. Miren cómo este José de Arimatea tenía, dice, una tierra comprada, así como Abraham, vea, compró en Het la cueva de Macpela por justo precio, dice, la compró para su amada Raquel, creo yo, ¿va? Eh, y este José de Arimatea tenía esa tumba, miren, y no la, y él demostró ahí su amor por Jesús, tal vez, ¿verdad? Él no fue así evidente, ¿verdad? De andar siguiendo a Jesús, de andar donde él andaba con sus demás discípulos, pero en su corazón sí estaba el temor de Dios. En su corazón, aunque él era del Sanedrín, del tribunal, ¿verdad? De los judíos, él en su corazón sí creía en las palabras de Jesús. Él creía en el poder del evangelio, porque hasta que haya llegado donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, fue un hecho muy tremendo, ¿verdad? Muy valeroso de parte de este discípulo oculto que Jesús tenía, ¿verdad? Jesús pues conoce nuestros corazones y Jesús sabía quién era Nicodemo, quién era este José de Arimatea, y Jesús ya sabía, ¿verdad? De que eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, porque sabemos de que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él sabía que este hombre era el que lo iba a enterrar, ¿verdad? Pero, ¿qué? Ese era un secreto, ¿verdad? Este hombre lo seguía en secreto desde su corazón, desde lo más íntimo de su corazón, ¿verdad? Y lo demostró el último día, ¿verdad? Antes eh, de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que en otro eh, fariseo, ¿verdad? No hubiera creído así como los demás, ¿verdad? Que era mentira, que lo tomaban como mentiroso, que iba a resucitar al tercer día y se burlaban de él. Lo mismo fue Nicodemo, ¿verdad? De que quien fue de noche, por miedo igual, ¿verdad? A su concilio, ¿verdad? Fue a Jesús, pero creyó en el Evangelio. Él creyó en el poder de la palabra de Jesús. Igual, miren qué tremendo, cómo le dio, dice aquí, lo llenó, dice, de olores, ¿verdad? Vino trayendo, dice, compuestos de mirra y de aloes, como 100 libras. O sea, fue algo muy costoso, ¿verdad? Que era lo que hacían. El sepulcro era José de Arimatea, ¿verdad? Dice Mateo 27, 57, 60. Cuando era de noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y miren, así como estos ocultos, estos fueron ocultos, ¿verdad? Pero antes de la resurrección de Cristo. Y luego tenemos a Pablo, ¿verdad? Está Pablo de que él fue, pero él ya creyó después de la resurrección de Cristo, ya era, digámoslo así, como más fácil, ¿verdad? Porque estos hombres creyeron en su corazón que Cristo iba a resucitar, que Cristo era el Mesías, ¿verdad? Cuando la sabiduría humana decía que él no era el Mesías, sino que era un mentiroso. En cambio, Pablo sí fue un héroe también, ¿verdad? Pero él creyó después de la resurrección de Cristo. Em, en Isaías vemos, dice en Isaías 53:9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Está hablando de Jesús en Isaías, que dice que fue dispuesto con los impíos, dice. Su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte.
O sea, Él dispuso su vida, ¿verdad? Por los impíos, por salvarnos a nosotros. En estos versículos que hemos leído del 19:38 al 42, vemos una pequeña discrepancia, ¿va? De lo que les leía al principio, ¿verdad? De los evangelios. En cuanto al tiempo que ocurrían las cosas, los acontecimientos, según estos versículos, Jesús, según Juan, digamos, Jesús murió antes de celebrarse la Pascua, ¿verdad? En cambio, en los otros evangelios, en los sinópticos, ¿verdad? Dice que murió después de la Pascua, pero Juan lo dice de diferente manera. Cuando Jesús le dice a Judas que se apresure a realizar su traición, ¿verdad? Jesús le dice a Judas que se apresure, que lo que va a pasar y que se apresure a realizar su traición. Entonces los discípulos pensaron, dice, que lo había mandado a comprar para la cena de la Pascua. Pero según los evangelios sinópticos, Jesús murió después de la cena pascual. Esa fue una discrepancia, o sea, ¿verdad? Como como algo que discutían, ¿verdad? De que cómo habían acontecido las cosas. Aquí vemos que los libros sinópticos está Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Eh, y Juan es de los mismos evangelios, pero no está en los sinópticos porque él piensa de diferente manera, ¿verdad? Él lo cuenta de diferente manera. En cambio, Lucas, Marcos y Lucas lo cuentan en su propia discusión, ¿verdad? Ellos sí tienen como les quiero decir, ellos se unen a una misma palabra en eso, ¿verdad? De que los acontecimientos fueron después después ¿de qué? De la cena pascual. Los libros sinópticos dice es una palabra griega que dice sin, pero con Y, y ópticos, que sin significa juntos y ópticos visión, y las dos dice ver juntos, ver juntos. Aquí, como les decía, eh, José de Arimatea y Nicodemo, quienes arriesgaron, dice, su posición ante los líderes judíos para llevar el cuerpo crucificado de Jesús y darle una sepultura decente. Este fue un acto valeroso de un discípulo secreto y temeroso de Jesús y de otro. Nicodemo, que antes se había atrevido a visitar al Señor solamente de noche. Lo más impresionante es que demostraron su convicción, ¿verdad? De la fe antes que Jesús resucitara victorioso. ¿Por qué? Quizás la forma en que murió Jesús y los eventos posteriores fortalecieron, ¿verdad? La fe de ellos, dice, la manera en que Jesús murió y los eventos, los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Ellos quizás veían lo que Jesús hacía y se quedaban callados por temor a los demás. O tal vez aprendieron a enfocarse en Dios sin temer la represalia de los hombres, ¿verdad? Sea como sea, sigamos su ejemplo de valentía, ¿verdad? Para defender la fe. ¿Cómo defendemos nosotros la fe? ¿Cómo defendemos nuestra fe? A nosotros a veces nos dicen que somos protestantes, ¿verdad? Y sí, somos protestantes porque nosotros sí protestamos, ¿verdad? Protestamos de una manera de que si yo fui católica antes y ahora me dicen, ¿por qué has cambiado tu fe? Porque ahora ya no crees en lo que antes creías, pues yo protesto y digo, pues porque yo ya creí que solo hay un Dios, ¿verdad? Y que no hay otro Dios. Dice su palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que solo Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros ahí nos volvemos protestantes y así defendemos nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Aquí hay dos preguntas que dicen, ¿cómo has practicado valientemente tu fe en Cristo? ¿Qué otra cosa podrías hacer para mostrar tu fe en el mundo?
pensemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, dice aquí en la anécdota, valentía no es ausencia de temor, sino victoria sobre él. Vamos a orar para quedar despedidas de estos devocionales, ¿verdad? Eh, dándole gracias a Dios y esperando que sean de bendición, ¿verdad? Para toda aquella o aquel que ha podido escuchar y ver estos devocionales. Padre, te damos gracias, Señor, por estos devocionales, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos instruyes cada día más en tu camino, Señor, porque tú nos estás hablando a tiempo, Señor. Tú nos estás hablando, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por cada una de las mujeres, Señor, que están escuchando, por cada una de aquellas, Padre Santo, que ha decidido seguir tu caminar, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.